reuniones en la iglesia. Gracias a Dios que esta pandemia no nos impidió esta vuelta. Seguramente que Dios intervino para que podamos seguir con las reuniones. Gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga a nuestro presidente, el Señor bendiga a los que lo acompañan. Y bueno, agradecidos estamos al Señor por todo lo que Él permite en nuestra vida. Vamos a leer ahí en Santiago capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 10. En el 8. Dice: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 1, 8, 9, ¿no? Que Santiago ahí nos habla sobre las dos vidas en el creyente, ¿no? Que en una parte del caminar, del peregrinaje, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos dos vidas, ¿no? Porque por un lado queremos servir a Dios y por el otro lado queremos otra cosa completamente diferente. Ahí son dos vidas que se manifiestan en un mismo cuerpo, dos intenciones, dos pensamientos, dos voluntades en una misma persona. Y bueno, y ahí tiene que prevalecer, muchos dicen que hay dos perros dentro de nosotros, uno blanco y otro negro y todas esas cosas. Y si usted alimenta al perro blanco, bueno, entonces lo bueno va a prevalecer, y si alimenta a lo negro, lo malo va a prevalecer. Nada que ver, Pizarro. Nada que ver. Nosotros tenemos una vida nueva, y si nosotros alimentamos esa vida nueva, que es la vida de Dios que está en nosotros, el alimento de la vida nueva es la palabra de Dios, la palabra de su gracia. Es el alimento de la nueva vida. Esa vida, cuando se alimenta de la palabra de Dios, se fortalece, se hace robusta, ¿no? Y entonces nos conduce esa vida, nos conduce hacia Dios, ¿no? Y prevalece. Y entonces la vida vieja, porque la vida nueva nos hace ver que nos podemos deshacer de la vida vieja, ¿no? ¿Y dónde nos deshacemos de la vida vieja? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros caminamos con una sola vida, que es la vida de Dios. Amén. Y también tenemos la vida de la carne, pero la vida de la carne, no, que ese es el problema del Espíritu Santo. No, eso se encarga el Espíritu Santo. Nosotros no podemos batallar contra la carne, porque no tenemos nosotros, sin Dios, sin el Espíritu Santo, no tenemos poder para poder controlarla, sino que ella nos controla. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para que Él se haga responsable de esa carne que está en nosotros, de ese vaso de barro. Y bueno, entonces dice: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Y después le habla a los pecadores: limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No quiere decir que cuando venimos al Señor no tenemos un corazón purificado. No por aceptar a Cristo como Señor y Salvador usted se va a purificar el corazón en ese momento. Esta purificación, por un lado, Dios purificó el corazón de la nueva creación, ¿no? Por medio del sacrificio, ¿no? Porque Jesús le dijo a los discípulos a quienes Él estaba limpiando los pies, lavando los pies: vosotros estáis todos limpios, solamente necesitáis que limpie los pies nada más. Y bueno, Él estaba hablando que eso iba a ocurrir después de su muerte, porque era la última cena que Él tenía con sus discípulos. Estaba dando un mensaje profético ahí, de que después de su muerte, lo único que nosotros íbamos a necesitar es que se nos lave los pies, ¿no? Porque todo lo demás el Señor limpió por medio de su sangre. Amén. Amén. Entonces, lógicamente que nosotros
ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, por la fe, hemos sido completamente limpiados, ¿no? Pero tenemos un andar, y ese andar nosotros lo hacemos con el vaso de barro, y muchas veces erramos nosotros cuando nos caemos, nos ensuciamos, ¿no? Con muchas inmundicias que hay en este mundo. Pero entonces ahí está la palabra, está el librillo que debe usar el siervo de Dios, que debemos usar el librillo de la palabra y el agua de la palabra que lo limpia a la persona, nos lo limpia para que pueda seguir su andar, pueda seguir su peregrinaje. Pero no estamos tratando de limpiar el corazón. No, Santiago dice, vosotros los de doble ánimo, limpiad vuestros corazones. Nosotros, por el conocimiento que hemos alcanzado, ya no somos de doble ánimo, de dos vidas. Nosotros no tenemos dos pensamientos, dos sentimientos. Nosotros tenemos una sola vida, ¿no? Que es la vida del nuevo hombre, ¿sí? Y está en nosotros la vida de la carne. Pero aunque la carne está en nosotros estamos en el Espíritu, por la fe, amén. Por la fe nosotros estamos en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Y el que conduce es Cristo, no somos nosotros. El que habla es Cristo, no hablamos nosotros. El que piensa es Cristo, no pensamos nosotros. El que manifiesta algo es Cristo, no somos nosotros. Nosotros estamos detrás de Cristo, ¿no? Por eso dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero acá Santiago dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero hay muchos que todavía no tienen el corazón purificado, ¿no? Los sentimientos del nuevo hombre. Porque en el corazón que viene, según Jesús dice que los malos pensamientos, ¿no? Se nacen en el corazón del hombre, ¿no? Los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, ¿no? El robo, todo eso viene del corazón del hombre y se manifiesta, ¿no? Entonces muchos hijos de Dios, aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor, todavía no han alcanzado el mensaje de la gracia y caminan con dos vidas, con dos corazones, ¿no? Jesús dijo, no puede un mismo grifo dar agua fría y agua caliente, o agua amarga y agua dulce, ¿no? Pero hay hermanos que son como mezcladora. Vio que la mezcladora da agua fría y agua caliente. La mezcladora, porque tiene dos conexiones allí. Tiene el agua fría y tiene el agua caliente. Entonces uno le abre el agua fría un poquito y sale fría, y le abre el agua caliente, pero eso es un invento del hombre. Eso es un invento humano. Y muchas veces los hermanos son, Nico me dijo una palabra, pero son como una mezcladora. ¿Cómo? Monocomando. Un monocomando. ¿No? Un mono, ¿qué quiere decir dos? Uno. Un comando. Bueno, no sé, que lo explique un técnico. Pero yo lo único que sé... Maneja las dos vertientes de un solo comando. Sí, bueno. Después está bien. Ahí yo veo dos comandos, porque veo el agua fría y el agua caliente, que sale por una misma fuente, por un mismo riel, por así decirlo. Entonces, hay muchos hermanos que son así. ¿Por qué son así? Porque todavía no se han despojado de la vieja vida, del corazón del hombre viejo. Jesús le dijo al cristiano, le dijo, yo prefiero que seas frío o que seas caliente, pero no tibio. No, porque para eso está la mezcladora, para dar agua tibia, ¿no? Y a los tibios dice, yo los vomitaré de mi boca. Entonces, uno usa ese comando que dice Nicolás, ¿no? Para dar agua tibia. Pero al tibio Dios no le agrada. ¿Cuántos hermanos tienen a Dios en su vida? No podemos nosotros cuestionar eso. Tienen el nuevo nacimiento, pero sale agua tibia de su corazón, de sus labios, ¿no? Y eso es muy doloroso, muy triste, ¿no? Porque Dios lo vomitará de su boca, dice.
Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A los de doble ánimo, ¿no? Aquellos que dan agua tibia, que son tibios, ¿no? Que tienen las dos vidas. Dice, afligíos, aflíjanse, ¿no? Y lamenten, lloren, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Fíjese, humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Humillarse delante de Dios significa aceptar, ¿no? Que la vida vieja ya terminó, que ahora tenemos una nueva vida. Aceptar que nosotros somos de la iglesia, somos del cuerpo de Cristo, que ya no somos del mundo. Eso es humillarse. Humillar, aceptar lo que Dios dice de nosotros. ¿No? Ser soberbio, ser tibio, significa creer que uno tiene la misma posibilidad de vivir en la iglesia y en el mundo. Eso es soberbia para Dios. Entonces aquellos que tienen dos vidas se tienen que humillar, se tienen que afligir, dice, se tienen que afligir, se tienen que lamentar, no ellos. Y esa alegría que ellos tienen, porque ellos viven muy alegremente, ellos andan de risa en risa, mientras que nosotros estamos afligidos. ¿Vio? Bueno, dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Vio? Y esta palabra no la quieren escuchar los hermanos, pero la tienen que escuchar, porque esta es la palabra del Señor. Y esto es una bendición para su vida, porque usted no sabe cómo deshacerse de la vieja vida, no sabe cómo vivir solo una sola vida. Entonces acá la palabra nos lleva a eso, para que usted sea de bendición y nosotros podamos ser de bendición también. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Vio? Porque ahí todavía están las dos vidas, porque cuando nosotros tenemos una sola vida, el Señor nunca nos va a llevar a murmurar de nadie. Nosotros no murmuramos de nadie, ¿no? Nuestro tema es Cristo. Nuestro tema es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es la gracia de Dios, ese es nuestro tema. Nuestro tema no son los hermanos, por más que erren, por más que anden como anden, nosotros no queremos entretenernos en eso, porque ya muchos años nos hemos entretenido en eso y no nos dio bendición a nosotros. A nosotros lo que nos bendijo fue el Señor. A nosotros lo que nos bendijo fue hablar del Señor, aleluya, conocer al Señor, ¿no? Por eso cuando usted más conozca a Dios, más lejos va a estar de los hermanos carnales, digamos, de aquellos que son tibios, ¿no? La soledad parece algo feo, pero con el Señor es muy hermoso, ¿no? Con el Señor. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? ¿No? Y acá nosotros vemos que, ahora vamos a Pablo, vamos al capítulo 2 de Primera de Corintios, ¿no? Y Pablo dice, no hay nadie que juzgue entre vosotros tal hecho, porque había que juzgar ahí. Vamos a leerlo, a ver. Acá dice que no tenemos que juzgar, pero acá Pablo dice que sí. ¿Y cómo ponemos eso? ¿A quién le damos la razón, por así decirlo, no? En el capítulo 5 era, no 2, dije yo 2. 5. En el capítulo 5 de Primera de Corintios. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra
entre los gentiles tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuviste duelo para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente en el cuerpo, más presente en espíritu, yo como presente he juzgado el que esto ha cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como soy, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Entonces acá Pablo manda a juzgar, pero acá Santiago dice que no. Dice acá en el versículo, en el 11 vamos a ver. Hermano, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley. Gloria al nombre del Señor. Murmura de la ley. ¿Qué dice ahí en Santiago 2:8? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No, ese no. No, hermana, no. Si en verdad cumplir la ley real, como norma de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Vio? Ese es. Entonces, ahora, nosotros no debemos de juzgar a los hermanos, no debemos amar a los hermanos, porque así está escrito en la ley de Cristo, ¿verdad? En la ley de la gracia. Dice, juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Entonces, acá no hay contradicción entre Pablo y Santiago. No hay contradicción. Porque Santiago no le está hablando a aquellos que están al frente de la congregación. Le está hablando a los hermanos, ¿no? Pero acá Pablo dice, no hay entre vosotros uno que juzgue. Y es decir, que no todos podemos juzgar un pecado o un yerro o una carnalidad que hay en la iglesia. A veces cuando todos nos ponemos a juzgar eso, a una falta que hay en la iglesia, a un pecado que hay en la iglesia, porque no todos estamos facultados para hacerlo, no todos estamos capacitados para hacer ese juicio. Por eso ese juicio se le da a Dios a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los profetas, a los apóstoles. Ellos están capacitados por Dios para juzgar esas cosas. Pero en cuanto a nosotros, la iglesia, los hermanos que no tienen ministerio, no deben juzgar eso, sino que deben amarse el uno al otro, no como la ley de Cristo lo dice. Tenemos que amarnos entre nosotros. Entonces, entre Pablo y Santiago no hay contradicción tampoco. Ellos debemos aprender, gracias a Dios que nosotros en este lugar lo hemos aprendido, porque ya hemos pasado por el juicio, ¿no? Ya nos hemos juzgado demasiado y eso no nos trajo una bendición a nosotros. Ahora nosotros lo que tenemos que dejar el juicio a aquellos que tienen que juzgar, ¿no? Porque también dice Santiago, uno es el dador de la ley, ¿no? Y uno es el que salva o el que condena, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú que juzgas a otro? ¿Quién eres tú que juzga a otro? Ahí en Romanos 14:4 podríamos leer. Romanos 14:4, alguien enseguida puede leer. ¿Encontraron, hermano? ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su señor está en pie o cae,
más se afirmará, ¿no? Se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Ahí está. Entonces está ahí el... No todos estamos para emitir juicio, pero todos estamos para amar al hermano. Y lo que lo va a sacar adelante al hermano no es el juicio, ¿no? Sino que lo que lo va a sacar al hermano adelante es el amor. Es el amor lo que lo va a sacar adelante. Entonces nosotros vemos un hermano que erró y no lo tenemos que despreciar, por más yerro que haya cometido, sino que nosotros lo tenemos que amar igual a la iglesia. El que lo puede juzgar solamente es el pastor. Acá Pablo, con este hermano, tenía la intención de echarlo de la iglesia y entregarlo a Satanás para que su carne fuera destruida, porque era tan grave el pecado que cometió este hombre, ¿no? Que tenía la mujer de su padre, que no era digno de misericordia eso. ¿Vio? Pero sin embargo los hermanos obraron por medio del amor y lo convencieron al hermano, porque eso vimos en 2 de Corintios capítulo 2, que lo convencieron y el hermano se arrepintió y volvió al Señor, seguramente que abandonó el pecado que había cometido. Estas son palabras que los hermanos no quieren escuchar. No, pero esto es lo que mantiene la iglesia en santidad. Esto es lo que mantiene la iglesia en comunión con el Señor. Nosotros tenemos que velar por la santidad de la iglesia, ¿no? Tenemos que velar porque los hermanos puedan vivir y manifestar una vida de temor hacia Dios, de reverencia. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que velar por eso. Pero el único que puede emitir juicio es el pastor ahí. Y bueno, y también Pablo nos enseña ahí creo que en 1 de Corintios, cuando dice con los tales comáis, creo que en el capítulo 5, creo, ¿no? Sí, en el capítulo 5, en el versículo 9, os he escrito, dice, por carta, que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, que no os envolváis, que no hagáis negocio con ellos, que no hagan ningún trato con esta persona. No absolutamente con los fornicarios, porque muchas veces los hijos de Dios tienen como amigos personas que son fornicarias, que son adúlteras, ¿no? Y nuestro pastor siempre nos decía, porque él había sido sacado de la borrachera, ¿no? Usted camina con un borracho, al poco tiempo usted va a andar borracho como él. Porque el borracho le va a invitar un vaso de vino, le va a invitar, siempre le va a estar, insistentemente le va a llevar a usted a que tome, hasta que lo convence. Y bueno, y nosotros no tenemos que juntarnos con personas, ¿no?, que son así. Porque eso es la palabra de Dios. Porque yo me tengo que mantener puro, tengo que mantener lo que Cristo me alcanzó a mí por medio de su sacrificio. ¿Qué me alcanzó Cristo a mí? La santidad. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Eso no quiere decir que nosotros no podamos conversar con una persona que es fornicaria o que es adúltera, pero no enlazarnos con esa persona. No hacer una amistad con esa persona. ¿Entiendes? Porque muchas veces los hermanos tienen más amigos pecadores que amigos santos. Buscan más a los más carnales que a los que más se santifican, ¿no? Y así está la iglesia después. Entonces Pablo dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermanos, no dice que fuese, llamándose, porque un hermano no va a andar así. Dice, estoy en el versículo 11. En el 11, si alguno llamándose hermano
fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aun comáis con él. Porque ¿qué me va a mí juzgar a los que están fuera y no juzgáis vosotros los que están dentro? Y ahí está otra vez el juicio. Pero el juicio que Santiago, según Santiago, no podemos hacer. Pero acá Pablo dice que es necesario hacer. Es necesario hacer. Una cosa es caer en pecado, de fornicación, de adulterio, lo que sea. Pero eso no quiere decir que uno lo practica eso. El problema es cuando uno lo practica eso. ¿Me entienden? Uno puede caer en un error, puede caer en un pecado, pero de ahí se vuelve al Señor. De ahí se arrepiente y busca la comunión con Dios, con un corazón quebrantado, humillado en la presencia del Señor. Pero acá está hablando con aquellos que se dicen hermanos y viven en esa condición. Es parte de su vida. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera y no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Y eso no se hace. Eso no se hace. Y se tiene que hacer. Se tiene que hacer eso. ¿Para qué? Para mantener, ¿no?, la separación de lo santo con lo impuro, con los pecadores. Se tiene que hacer esa separación. Y nosotros lo hacemos de una manera silenciosa, ¿no?, de una manera agazapada, por así decirlo, pero que no es agazapado. Lo hacemos porque hemos entendido que nosotros somos de otro espíritu y los pecadores no quieren caminar con nosotros porque ellos saben que nosotros no vamos a seguirle los pasos a ellos y entonces ellos se van de nosotros porque no quieren aceptar lo que nosotros tenemos, que es la vida de Dios, y nos dejan tranquilos. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarle en la medida que Dios lo permita. Bueno, hermano, volvamos a Santiago. Dice en el 12, ¿no? O en el 11. Pero si tú juzgas, bueno, en el 12, uno es el dador de la ley, que puede salvar y que puede perder. No sé cómo dice en su Biblia. En el 12, ¿cómo dice en su Biblia? Amén. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice igual. Ea, ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. No sabéis lo que será mañana. Es decir, que acá está hablando de que no tenemos voluntad propia. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Eso dice Santiago. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer lo que el Señor quiere. Y nosotros conocemos su voluntad. ¿Cómo conocemos su voluntad? Por medio de la palabra que se nos enseña y que nos es revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Pero nosotros no es que no hacemos lo que queremos porque hay un mandamiento, ¿no? Sino que nosotros no hacemos lo que nosotros queremos porque vivimos una vida rendida al Señor, no por amor. Santiago tal vez acá lo está diciendo en otro sentido, pero nosotros acá no planificamos nada para mañana, porque todo está en la voluntad de Dios. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar del cual deberías decir, si el Señor quisiere, si viviéramos, haremos esto o aquello. Siempre poniendo al Señor delante. Mas ahora os jactáis en vuestra soberbia. Esto está hablando, para mi entender, está hablando aquellos que todavía tienen dos naturalezas. Aquellos que todavía no se han deshecho de la vida vieja.
¿no? Pero uno que tiene la vida de Cristo solamente, no tiene este problema, ¿no? Él ya pasó de ahí. Dice más, dice más ahora, os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y nosotros no tenemos tal jactancia, porque nosotros siempre decimos si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Quiere decir que esta palabra no es para nosotros, pero es para la iglesia. Es para la iglesia, porque muchos de la iglesia todavía no se han deshecho de la vida vieja o la vida del hombre viejo. Entonces a ellos tienen que lamentarse, ellos tienen que humillarse, ellos tienen que convertirse con lloro y con tristeza. Ellos tienen que hacer eso, según Santiago, ¿no? Mas ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Pero no lo podemos hacer, porque según la gracia nos enseña que eso se tiene que manifestar en nosotros, no por medio de vivir la vida del hombre nuevo, o por medio de que el hombre nuevo vive en nosotros. Nosotros no estamos pensando en hacer lo bueno, ni lo recto. Nosotros pensamos en que la vida de Dios que está en nosotros se manifieste. Eso. Y siempre sabemos que cuando la vida de Dios se manifiesta en nosotros, lo que se va a manifestar siempre es lo bueno, lo agradable. A Dios estamos hablando, ¿no? Gloria, no podemos agradar en todo a los hombres. No podemos. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Y nosotros buscamos agradar a Dios, ¿no? Siguiendo su palabra, obedeciendo su palabra. Obedeciendo la palabra no significa hacer algo. Obedecer la palabra es creer su palabra. Nosotros creemos su palabra, creemos que somos una nueva creación. Creemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Creemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Creemos que Cristo es nuestra cabeza, ¿no? Y que nosotros somos miembros de su cuerpo, ¿no? Ese creer es obedecer a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo manifiesta a través de nuestro cuerpo o de nuestro vaso de barro. ¿Qué manifiesta el Espíritu Santo? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros obedecemos. Entonces nosotros ya no somos lo que tenemos que hacer, sino que el Espíritu Santo hace en nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer. Amén, gloria a Dios. De una manera no sobrenatural, de una manera natural. Porque la vida del cristiano no es una vida sobrenatural, es una vida natural, ¿no? Para nosotros es algo natural, sin esfuerzo. Sobrenatural sería algo que se necesitaría un poder, pero para nosotros la vida cristiana es una vida natural, ¿no? Una vida que se manifiesta por solo respirar, por solo creer. Damos gracias al Señor por su palabra. Espero que lo entiendan, hermanos. La diferencia que hay en Santiago y la diferencia que hay, si es que encontramos una diferencia. Yo la encuentro la diferencia, porque Santiago no habla mal, ni incorrectamente. Pero cuando nosotros hemos sido enseñados por el apóstol Pablo, nosotros vemos que el mensaje de Santiago es como que llegó tarde. Es como que llegó tarde a nuestra vida. Nosotros no podemos tomar como norma de vida las enseñanzas de Santiago. Nosotros tenemos que tomar como norma de vida las enseñanzas que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le reveló al apóstol Pablo. Amén, hermanos. ¿Qué hacemos con Santiago? Bueno, nosotros vamos a usar lo que Santiago enseña, lo vamos a usar con aquellos que todavía tienen las dos vidas. ¿No? ¿Y a dónde lo vamos a llevar? A donde Santiago lo llevó. A lamentarse, a arrepentirse, ¿no? En el capítulo 5:1 dice, ya ahora, oh ricos, llorad, aullando por vuestras miserias que os vendrán. ¿Cómo dice en su Biblia, Nico? Amén.
Alegraos ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El 12. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Sí, el 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Sí, Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. el 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El 9. El 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no os caigáis en condenación. Sí, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. y así como está escrito, así es, ¿no? Así es. Muchas veces buscamos las profundidades de los textos, ¿no? De los versículos, y tratamos de clarificarlos, pero lo enredamos, en vez de tomarlo así literalmente, ¿no? Porque del versículo 1 hasta el versículo 6 está hablando de alguien que no somos nosotros. Pues no somos nosotros eso. Nosotros no le hemos robado el jornal a nadie. El hombre nuevo no puede hacer una cosa así, ¿no? Nosotros no acumulamos plata ni oro, no está la codicia en nosotros para hacer una cosa así. Nosotros no tenemos riquezas que se pueden podrir, porque nosotros hemos sacado las cosas movibles y ahora estamos en las cosas inconmovibles, que no se pudren nunca, que no se echan a perder. Nuestra riqueza no es oro, plata y piedras preciosas. No es esa nuestra riqueza. Tampoco es una casa o un vehículo. Nuestra riqueza es el Señor, ¿no? Por lo tanto, del versículo 1 hasta el versículo 6 no está hablando de nosotros, ¿no? Pero hay hermanos que sí. Hay hermanos que no se congregan para no ofrendar. Pero ellos no se están dando cuenta que cuando ellos no se congregan por no ofrendar, no se están dando cuenta que no quieren pagar el precio
No quiere pagar el precio, porque hay que pagar un precio por la herencia, por la recompensa, que es la obediencia a la fe, ¿no? Que es la manifestación de la vida nueva. Y después en el versículo 7 dice, hermano, pues, tener paciencia hasta la venida del Señor. Eso está bien, eso sí, hasta que tenemos que tener paciencia, creer por medio de la fe. No, creo que el apóstol Pablo ahí en 1 de Tesalonicenses 2:16 habla de ese punto. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirá al labrador y pone el ejemplo. No, mirá al labrador como él espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que aguardar la venida del Señor. No, por más que digan lo que digan, nosotros estamos esperando al Señor. El Señor viene, ¿no? Tened también vosotros paciencia, ¿no? Tened paciencia. Confirmad afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y ahí está la esperanza. Y hablamos muchas veces de la esperanza, que la esperanza a nosotros es lo que nos motiva. La ley no nos motiva. Cumplir los mandamientos no nos motiva. No, hacer todo perfecto no nos motiva. Lo que nos motiva a nosotros es la venida del Señor. Amén, gloria a Dios. Eso nos motiva a nosotros. Entonces, hermanos, no os quejéis unos a otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Nosotros no condenamos a nadie. Juzgamos, pero no condenamos. ¿No? Hermanos míos, tomad por ejemplo las aflicciones y de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Vio? Ellos hablaron y esperaron. He aquí que tenemos por bienaventuranza a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Mas, sobre todo, hermanos míos, no juréis, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque no caigáis en condenación. ¿Vio? Y Jesús mismo lo dijo, que vuestro hablar sea sí y no no. Ese es todo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, según el apóstol Santiago. ¿Está alguno alegre? Cante y salmo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Vio? Eso podríamos también verlo ahí en Hechos capítulo 11, versículo 30, ¿no? Sobre el ungir con aceite. El Señor de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si tuviera en pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras faltas, vuestras ofensas, unos a otros, ¿no? Para que ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones, ¿no? Rogad los unos por los otros, oremos los unos por los otros, para que seáis sanos. Pero tenemos que orar, pero tenemos una naturaleza que muchas veces, guiada por Satanás, nos enfrentamos uno con otros. Y nosotros tenemos que orar uno por los otros. Señor, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Gloria al nombre del Señor. Ahí, como dice ahí en 1 de Timoteo 2.1, ¿qué dice ahí? 1 de Timoteo 2.1. Gloria al nombre del Señor. Estas son enseñanzas que, si usted las lleva a la vida práctica, usted no va a ser la misma persona, nunca. Porque ¿para qué viene la palabra? Para que nosotros la hagamos, sí, pero para que la llevemos a la vida práctica. ¿Esta palabra cómo se llama? Esta palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, que la fe la tenemos que llevar a la vida práctica. Lo que yo escuché en la iglesia lo tengo que llevar a la vida práctica. Si no lo llevo a la vida práctica, entonces es como aquel
aquella parábola que dice el Señor que vienen las aves y comen la semilla y se hace vana todo. Pero nosotros no, nosotros oímos la palabra y la llevamos a la vida práctica. ¿Qué dijimos, hermanos, que vamos a leer? Primera Timoteo 2. Sí, 2:1. Exhorto ante todo que se hagan relativas oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. ¿Vio? Dice, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad uno por los otros, como dice ahí Tesalonicenses, para que seáis sanos. ¿Veo? ¿Cuándo no somos sanos? Cuando no oramos uno por los otros. Porque cuando no oramos uno por los otros, entonces estamos hablando mal de uno de los otros. Estamos de alguna manera vociferando en contra del otro. Pero no tenemos que hacer eso, tenemos que orar uno por los otros. Ahora, bueno, ahora vino la palabra. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir y voy a orar. Y voy a orar por mi hermana, por mi hermano, por el que menos quiere. Por el que menos quiere, porque si usted ora por el que más quiere y el que más lo quiera a usted, ese no tiene recompensa. La oración tiene recompensa cuando usted está orando por alguien que usted no ama mucho, ¿vio? Señor, bendice a mi hermano este desgraciado que me hace la vida imposible, bendícelo, cosas así, ¿vio? La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese. Fíjese, esa es la oración del justo. Y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Fíjese, ¿quién es justo? Aquel que practica la justicia. Es decir que, bueno, justo es aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Tiene una posición justa, pero tiene una vida injusta. La oración de aquel que tiene una posición justa, pero tiene una vida injusta, esa oración no es eficaz. La oración del justo es aquel que tiene una posición justa y una vida justa. Las dos tienen que ir a la par. Entonces esa persona va a orar y su oración va a ser eficaz. Pero muchas veces nosotros, ¿por qué no Dios no escucha mi oración? ¿Y qué va a escuchar Dios mi oración si yo soy justo y estoy queriendo a un hermano? O estoy condenando a un hermano. Dios nunca va a escuchar esa oración. Porque el justo no ora así. El justo dice, Señor, bendícelo. Ayúdalo a vencer. Ayúdale que él tenga la victoria. Donde él fracasa, Señor, dale la victoria. Ayúdalo, fortalécelo, Señor. No, el justo nunca ora para condenación, para que Dios condene, castigue, no elimine a otra persona, y más a un hermano. El justo siempre ora para bendecir. Y bueno, ¿y esto quién enseñó? La gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo, ¿por quién oró? Por nosotros. Éramos pecadores y Él oró por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y ahora por qué? Porque Él era justo. Pero no solamente que Él era justo, sino que practicó la justicia. Y nosotros tenemos que practicar la justicia. ¿Cuál es la justicia? La palabra de Dios. La palabra de Dios es justa, es verdadera. Y otra vez oró, dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Entonces nosotros cuando vamos a orar, nosotros somos justos. ¿A quién escucha Dios? Al justo, ¿verdad? ¿No? Entonces tengo que ser inteligente. Cuando yo voy a orar con una oración de bendición y no de condenación ni de maldición. Hermano, si alguno de entre vosotros está errado de la verdad, ¿cuánto hay así, no? Si alguno de entre vosotros, está hablando de nosotros, ha errado la verdad y algunos le convirtiese, es decir, lo hace volver, ¿no? Sepa que el que hubiera hecho convertir al pecador, seguramente él es como que Santiago no tiene
ese hablar agraciado, ¿no? Bueno, a él no le fue revelada la gracia, ¿no? Pero, porque acuérdese que la iglesia de Jerusalén, ellos querían perfeccionarse por la ley, ¿no? Por lo tanto, la gracia, yo no sé si ellos alcanzaron ese hablar agraciado, ¿no? Pero si alguno sepa que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte. ¿No? Acá hablando del alma, fíjese, no está hablando del espíritu, está hablando del alma, salvará un alma de la muerte, porque lógicamente que dice que el alma que pecare, esa morirá, sea del impío o sea del cristiano. Porque el alma, cuando un cristiano peca en su alma, muere antes de tiempo, recibe la consecuencia de su pecado, porque la ley no puede cambiar, no, porque es una ley. El alma que pecare, esa morirá. Y por eso nosotros necesitamos la santificación de nuestra alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación de vuestras almas. ¿Cómo viene? Por la obediencia a la palabra de fe. Entonces, ¿queremos vivir muchos años? Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿no? Creer la palabra de Dios. ¿Cuándo yo sé que creí la palabra de Dios? Cuando la llevé a la vida práctica. Cuando la llevé a mi vida práctica. Yo puedo decir que yo creo la palabra de Dios, pero si no la llevo a la vida práctica nunca lo voy a saber. Porque esta es una palabra de fe. Sepa que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitudes de pecados. Y ahí terminamos Santiago, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. El libro de Santiago, así por arriba, es muy por arriba, porque la profundidad, yo creo que la alcanzan solamente aquellos que la desean, que son esas personas que les gusta profundizar, que quieren ir más allá de lo que la mayoría de los hermanos entienden. Y eso se le da al Señor. Damos gracias al Señor por el libro de Santiago. Amén, hermano. Espero que les sea de bendición para ustedes. Les invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. No olvidemos de llevar lo que hemos aprendido a la vida práctica. Llevemos lo que hemos escuchado a la vida práctica para obedecer a la fe. Para decir verdaderamente yo creí. Yo creí. Yo no creo mirando a fulano o a mengano, yo creo mirando la palabra. Amén. Mirando al Señor. Amén. Vamos a orar para que el Señor los acompañe, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Agradecidos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la posición que tenemos delante de ti. Amén. Gloria Señor, a Dios. Porque somos tus hijos. Aleluya. Y no solamente que somos hijos, sino que somos una nueva creación. Señor, gracias porque tú nos has hecho santos, justos, amén, perfectos en Cristo. Gracias porque lo que somos en Cristo, en Cristo resucitado y glorificado. Señor. Señor, a ti sea la gloria. Bendice a las hermanas, a los hermanos, Señor, que tratan, que procuran, Señor, con sinceridad de corazón, que desean, Señor, alcanzar las bendiciones que tú tienes para ellos. Señor, ayúdales a vencer. Ayúdales, Señor, a apropiarse de todo lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Señor, ayúdales para que ellos se vean, Señor, una nueva creación. Señor, que el mundo, que la carne, que el diablo no nos engañe más, Señor. Aleluya. Señor, que ahora queremos vivir en la verdad. Amén. Queremos vivir en la realidad, Señor. Gloria a Dios. Señor, y que tú nos lleves con tu Espíritu Santo, Padre. Aleluya. Señor, le bendigo a aquella hermana, aquel hermano que ha recibido en su corazón tu palabra. Señor, que de él cuando ore como un hombre justo, como una mujer justa, Señor, pueda su oración ser eficaz. Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra oración sea eficaz
Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esta iglesia local. Oramos por cada hermano y cada hermana, Señor amado, que ha creído en ti y que se ha apropiado de tu palabra, Señor. Oh Señor, acompaña a los hermanos, a las hermanas de regreso a sus hogares, guárdale en el viaje, provee los vehículos que se necesitan, Señor, que ellos puedan viajar rápido para sus hogares y descansar. Oh Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, los bendigo en tu nombre. Manda a tus ángeles que los acompañen. Señor, manda a tus ángeles que los protejan de todo mal y de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.